Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, buenísimo. Hola Lucas, Melanie, Kimei, Vicky, Bri, Nahuel, Abru. ¿Qué más? ¿Quién es más? Lara, ¿cómo le va? Bien. Otro Bauti. Bueno, el mismo. Lucila, hola. ¿Cómo están? Hola Claudia. Ah, gracias por el tercer puesto. Tercera posición, siempre tercera posición. Bien, estuvo muy bueno ese campeonato. Muy bueno, nos divertimos mucho. ¿Qué más? Hola Agostina. Hola Wanda. Ramiro también está. Hola Mauro. Bien, se va sumando gente. Hola Mila, ¿cómo estás? Agustín. Hola Azul. Gracias Lauta, sí. No importa, no importa. Hola Javier. Me río de lo que puso Mila también. No, no, igual pará Cami, pará. Joder, hicimos una excelente votación. En la semifinal perdimos por 30 votos nada más contra un peso pesado, ¿no? Eh, hola Lucho. Estamos haciendo esta intro para dar lugar a los que quieran seguir viniendo, a los que puedan ver. Bueno, varias cosas, varias cosas. Varias cosas. Una es, a ver, no sé cómo están ustedes con esto de la pandemia y, bueno, acostumbrados a vivir, ¿no? Entre esto que nos ha tocado. eh, a mí me está pegando, me está pegando. Gracias, Constanza. Estuve ahí, estuve ahí. Igual saboreé bastante el el tercer puesto. Me vino muy bien, muy bien. Gracias, Val. Gracias, Lauta. Gracias, Lauta, gracias. Qué lindo eso, ¿no? Que le canten a un jugador eso, ¿no? Lo que vos decís, Lauta. Para un jugador debe ser gratificante. En el próximo la rompemos toda, Mila. Quédate tranquila. Ah, les decía, escuchen, ¿cómo están ustedes con el tema pandemia, no? Vamos a hacer un poco más. Ya vamos a entrar al marxismo, quédense tranquilos que ya vamos a entrar. Eh, a mí me está pegando, es como que tengo unos horarios recambiados, ¿no? Estoy así, estoy así. Van varios días ya, 48. Eh, pero bueno, estamos acá, ¿no? No nos queda otra. Pero lo quería compartir con ustedes. Espero para digamos, un poco para, eh, digo, hablar esto de que, bueno, que me imagino que ustedes también deben estar trastocados, estamos todos seguros y todas, ¿no? Eh, tenemos conversaciones a las 3 de la mañana, a las 5 a las 7. Encima ahora que el invierno, sí, Cami, mucha sobrecarga emocional. Bueno, no te pongas mal, Vicky, no te pongas mal. Cualquier cosa, si estás triste, te pones a ver uno de estos videos y no vas a estar triste, pero por lo menos vas a decir, te vas a plantear otras cosas, vas a decir, ¿qué corno hago viendo estos videos? Sí, azul, estamos descolocados. Y encima ahora vieron que
Eh, tengo el sueño destruido. Dice. Sí, perdimos la noción de tiempo. Y encima que a uno le gusta hablar y se engancha, va, yo me engancho en todas, ¿no? Y me escriben y me engancho, me engancho. Eh, juro que hago de todo, hago de todo. Hago de todo. Eh, hago absolutamente de todo. Hago rutina de gimnasia, leo un montón para maltratarme a ustedes. Tengo más ojeras que ganas de recibirme a tiempo. 7 en casa, Kimei. Bueno, eh, todo un tema, ¿eh? Me imagino que en parte está bueno y en parte se complica. Yo estoy con mi vieja. Yo estoy con mi vieja. Eh, y mi vieja está en condiciones de riesgo. Bueno, entonces a veces salgo con el traje del Eternauta y voy. No, voy a hacer las cosas que hay que hacer. No es por bajonear, me imagino que decís, Leandro, pero yo llegué al punto de plantearme para qué estoy viendo esta clase. Bueno, seguí viéndola, Leandro, seguí viéndola que te va a hacer bien. Ya vamos a volver, ya vamos a volver a las aulas. Acuérdense que esto es un gran remedio, ¿no? No los quiero bajonear yo tampoco, solo quería compartir esto bueno, de que estamos todos en naufragar, ¿no? No es un naufragio selectivo este. El naufragio selectivo era el anterior, ¿no? Donde las condiciones sociales lo que habían hecho era, algunos naufragamos, otros eh, están mejor. Después posteo acá la rutina, Mila. Bueno, y quería compartir esto con ustedes. Está bueno también hablar un poco de algo que no sea tan teórico. Me pintó eso. Me imagino cómo los deben estar acribillando a PDFs. Me imagino. Pero es lo que hay, es lo que hay. Es lo que nos tocó y bueno, quédense ahí, cuídense. Acuérdense de ustedes mismos, cuídense, por favor. Eh, Vieron que hay gente que ahora va a hacer una marcha el viernes para salir a decir que quiere salir. Bueno, está bien, está bien. ¿Vieron estos antagonismos, no? Hay gente que quiere salir. No sé si les pasa a ustedes, yo cada vez que salgo creo que me contagié todo. Y eso que salgo con barbijo, con esto, con lo otro, ¿no? Pero cada vez que vuelvo me agarra así como una hora de decir, bueno, me agarré coronavirus, dengue, acné, todo. Me agarré. Bueno, después pasa el tiempo y veo que, como es, como que no manifiesto síntomas, menos mal. Pero bueno, está ese temor, está ese temor. Eh, sí, el viernes hay una marcha de gente que va a pedir por salir, digamos, ¿no? Esta cuestión de la libertad, se sienten encerrados muchos. Eh, sí, van a tener que usar anteojos con los PDF, ¿eh? Hay mucha histeria, sí. Eh, claro, está bueno lo que decís, Cami. No, pero se ve que van a tomar distancia en la marcha, una marcha con distancia. Es una cosa muy, bastante creativa en el sentido, ¿no? Eh, es ¿cómo es? Bastante complejo todo. Hay gente que se cree que la pusieron a propósito, que la encerraron. Yo por suerte tengo patio grande, así que salgo a caminar ahí. Hago picnic, saco a pasear a los perros ahí. Bien, Mauro, bien. Está buena esa. Yo también tengo un patio en casa y como siempre jugué a lo que es, bueno, el tenis o el pádel, todo eso le doy a la paleta, sí, un montón también. Pero bueno, después Pierre está enojado, anda por ahí. Está medio chiflado. Me parece que Pierre no entiende por qué estoy tanto en casa. Como que ya lo cansé también. Eh, bueno, pero tampoco ¿cómo es? Voy a ver, no puedo, o sea, no puedo entender mucho lo que me dice Pierre. Cuando me pide agua, comida, o que lo saque afuera, eso lo entiendo, pero eh, ahora hace cosas raras, Pierre. Sí, estuvo lloviendo, es verdad eso, pero qué sé yo. Y vieron que no es todo lo mismo. Está todo como medio complicado, está todo medio complicado.
Eh, Me hace bien hablar de esto de ustedes. Démonos unos minutos, me hace bien a mí. Decirles que esto que ven en la pantalla, de esto que ven en la pantalla, digamos, es un flaco más que da clases, pero que también es igual que ustedes y hasta él mismo dice, oh, ¿cómo estarán los pibes, las pibas con el tema este, ¿no? Eh, pero sí, le voy a contar a Giddens, a Pierre de Giddens. Claro, es que no entiende Pierre por qué estoy todo el día, es como que lo estoy aburriendo, me diciendo flaco, humano, eh, ¿qué onda, loco? ¿Qué onda? Vos no dabas clases, ¿viste? Una cosa así, déjame un poco solo. Eh, y ahora anda por ahí pero enojado, está medio raro, está raro, está raro, está raro. Bueno, ¿qué más? Para aquellos que... Está bueno discutir con los animales sobre Marx. Ya sé que alguno va a estar diciendo, dale flaco, da la clase y listo. Ahí voy. Déjenme que haga un poco de esto que no lo hice nunca. No lo hice nunca. Esto también es una técnica de caldeamiento, ¿no? Tratar de, si se lo quiere, digamos, ver desde el punto de vista didáctico, llamas técnicas de caldeamiento, ¿no? Tratar de llevar un tema para hablar, para ver cómo están ustedes, eh, para ponernos en órbita y después arrancar con la clase. Eh, Lucho está contento por el lobo, por gimnasia. Yo les tengo que dar de comer a mis gatos, pero ¿qué? ¿Abril antes no le dabas de comer? ¿Los dejabas ahí a la deriva, digamos, o los mandabas a cazar? Así nomás le decíamos, si quieren comer, vayan a cazar, digamos. Bien, digo, la play. Sí, Pierre quiere privacidad. Yo tengo igual juego mucho al Top Eleven, no sé si lo conocen. Pero bueno, es más de estrategia que de estar ahí interactivo, ¿no? Eh, bueno, bien. Ya que están preguntando por el primer parcial, gracias Lucila, yo también te banco. No sé a quién le respondió. Ah, Bauti le respondió a Ramiro. Bien. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, alguien ya preguntó por el parcial ahí, así que bueno, ya que ese está, siempre que alguno mete el bocadillo, digamos, le vamos a hacer clase. Pinta tutti frutti, dice. Pinta cualquier cosa, ya está. Pierre, vení, Pierre. Pierre. Ahí está Pierre ahí atrás. Eh, Vení, Pierre. Bueno, bueno, sí, Lauta, top 11 estoy top 11. Top 11. Eh, pero bueno, ese no te tiene interactivo, ese es más de estrategias. Sí, no sé quién preguntó ahí por el parcial. Hoy a la tarde, y vamos a arrancar con la clase. Ya está, gracias por haberme escuchado. La verdad, de onda les digo, me hace falta hablar, más allá de que no los vea, no los pueda percibir y todo esto, estamos interactuando, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Les decía, va a haber hoy a la tarde la consigna del primer trabajo parcial que tiene que ver con los textos que, sí, se acabó lo que se daba. ¿Va? Con los textos que ustedes venimos trabajando en clases, ¿no? ¿Y cómo es? Sí, lo estoy haciendo, Mauro, lo estoy haciendo. Y les decía, bien, va a haber una tarde una consigna de parcial con un trabajo que, a ver, les aviso que tiene que ver con lo que todos ustedes leyeron y seguramente van a analizar alguna nota, ¿sí? Periodística, que va a trabajar muchos términos parecido a lo que trabajamos en clases, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra matriz de pensamiento. Escuchen bien, por favor, que acá hay como una cuestión de acompañarlos más fuertemente, ¿no? Va a haber una nota periodística que va a trabajar sobre cuestiones que ya vieron, ¿no? Pero con matrices de pensamiento que se tensionan, ¿no? Que se enfrentan, que antagonizan con lo que venimos nosotros construyendo en el saber de esta cátedra. Les aviso para que
una vez que esté la consigna, refuercen con estas palabras lo que vengo diciendo. Lo que ustedes van a tener que hacer es justamente tratar de leer cuáles son esas posturas que tensionan con lo que nosotros venimos eh, trabajando en clase, ¿no? Así que bueno, vamos con esto de Marx, ¿no? Vamos con esto de Marx. Quiero aclarar algo antes del texto de Milcíades Peña. Es un autor que se ha elegido en la cátedra, es un autor más de los que habla sobre Marx, al decir un autor más, no lo estoy, digamos, tirando menos, sino que digo que hay mucha problematización sobre Marx, ¿sí? Hay muchísima problematización sobre Marx. Eh, pero bueno, de todas las que hay elegimos a Milcíades Peña, en algunas cosas coincidimos, en otras no tanto, lo voy a explicitar desde este punto, desde este teórico. De hecho, ya se darán cuenta si leyeron el texto que hay cosas que tranquilamente ustedes les pueden responder a Milcíades con algunas cuestiones que él naturaliza o esencializa, ¿no? Eh, sobre todo, sobre todo con la cuestión de entender que naturalmente la sociedad es de alguna manera, ¿sí? Yo haría clases por Zoom, pero tendrían que estar todos con Zoom. Si hay alguno que no tiene Zoom, ahí vamos a tener un problema. Después Rochi va a hacer un relevamiento, si lo podemos hacer, si están todos con Zoom, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. ¿No? Eh, tranquilamente. Les decía, bueno, Mircea Peña es uno de los autores que va a hablar de Marx. Hay cosas que coincidimos con lo que dice. Hay otras que no las vamos a acompañar, digamos, las vamos a enfrentar, ¿no es cierto? ¿Ves? Por ejemplo, More ya no tiene Zoom, y ahí ya tenemos un tema, ¿no? Después Rochi va a hablar con cada uno de ustedes. Juegos de palabras. Bueno, arranco. Dice Milcíades Peña. Quiero aclarar algo, esperen. Este es el punto de vista de lo que entiende Milcíades Peña sobre Marx, ¿sí? Que quede bien claro, que quede bien claro, ¿sí? Esto lo que hace Milcíades es decir, bueno, nosotros entendemos que él está dando un curso ahí en esa parte, en ese apartado que ustedes leyeron, él está dando un curso sobre marxismo, ¿no? Eh, y lo que hace es decir, bueno, primero lo que va a hacer en ese texto es criticar algunas interpretaciones del marxismo, ¿no? Él dice el marxismo no es solamente determinismo económico, no es como es lucha de clases para explicarlo, ¿no? Mucho más él no va a decir en ese texto, pero sin determinismo económico y sin, digamos, explicar el determinismo económico y sin explicar la lucha de clases, el marxismo tampoco se explica. Entonces, lo que hace Milcíades Peña es yo le vengo a agregar a ustedes, ¿sí? Les vengo a agregar a ustedes algunas cuestiones más para entender al marxismo, esto está diciendo, ¿no? Dice Milcíades Peña, existen tres categorías que son básicas para comprender al marxismo, ¿no? Una es la naturaleza. Vuelvo a decir, esto es lo que Milcíades Peña eh, dice que hay que leer sobre Marx a la hora de entender, ¿no es cierto?, el marxismo. El marxismo, para comprenderlo, dice él, hay que ver tres categorías básicas, ¿no? Que el marxismo va a presentar para estudiar a lo que es la sociedad, la humanidad, el hombre. Y esta es otra cosa que aparece constantemente, solamente hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, constantemente, ¿no? Dice, para comprender el marxismo hay que tener sí o sí, claro, tres categorías. Primero, la naturaleza. ¿Cómo entiende el marxismo la naturaleza, no? Para el marxismo la naturaleza, digamos, es de donde proviene absolutamente la vida en general y la del hombre, ¿no? Y donde están los elementos básicos para perpetuar la vida del hombre. Así nomás lo dice. Por supuesto, en eso coincidimos en eso. Pero, vuelvo a decir, ahí vamos a hacer siempre lo que dice Milcíades, que es innegable, que estamos sobre algo que es la naturaleza, que está allí, pero no quiere decir, y a esta altura ustedes ya lo pueden entender por lo que venimos viendo, que podamos eh, interactuar directamente con la naturaleza. No hay, digamos, no, el hombre la ha transformado. Para el marxismo el hombre la ha transformado con el trabajo a la naturaleza, ¿no? Eh, Se van sí o sí a agarrar de la cuestión del trabajo, ¿no? Todo lo que ha transformado la naturaleza tiene que ver con el hombre y eso está bueno. Recuerden que si ustedes se vienen con el tema de la cátedra, si vienen siguiendo todo, nosotros vamos a decir que en realidad lo que transforma la naturaleza es la técnica humana, que nada tiene que ver con el trabajo, ¿no? Por supuesto, haber una diferencia entre la labor y el trabajo, ¿no? Pero eso Milcíades Peña no lo va a decir. Lo que entiende el marxismo a la humanidad
es la cuestión del trabajo. Nosotros podríamos preguntarle tranquilamente a la Universidad de Peña si trabajar es natural, ¿no? Si trabajar es algo esencial en la humanidad. Eh, Ahí viene un gran problema, ahí viene un gran problema, ¿no? Pero bueno, para el marxismo, digamos, es el trabajo aquello que define a la humanidad. Veremos que para ellos es así. Veremos que eso puede estar tensionado totalmente. Entonces digo, el marxismo tiene tres categorías, según Mercedes Peñas, para tratar de, desde el punto de vista de lo que es el marxismo, la sociedad, la otra categoría con la naturaleza, es la realidad propiamente humana, ¿no? Jamás ha existido, digamos, el hombre como individuo aislado. Vuelvo a decir, dice que el marxismo plantea que la sociedad es la realidad propiamente humana, perdón, y que jamás ha existido el hombre como individuo aislado. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo en eso, pero no estamos de acuerdo en la cuestión del individuo, ¿no? El individuo, la categoría de individuo que utiliza el marxismo es una categoría que nosotros no vamos a estar muy de acuerdo. Pero bueno, sí es cierto que no han existido sociedades donde el hombre está aislado, pero porque el hombre se ha desnaturalizado, ¿no? Coincidimos, esto no lo dice el marxismo. Pero para el marxismo, la sociedad es la realidad propiamente humana. Acá hay un acierto. Por supuesto, toda sociedad es la construcción de una realidad. Estamos de acuerdo. Ahí le estamos dando una mano igual al marxismo, ¿no? A ver, preguntas que tienen que ver. Cami. En ese contexto, el trabajo sí estaba de forma naturalizada por el paso del sistema capitalista, ¿no? Totalmente, Cami. Y esto es algo que no ve el marxismo. Esto no ve, sí, y naturaleza, sociedad y trabajo, Cami. Pero digo, esto es algo que no ve el marxismo porque lo que hace es naturalizar, digamos, a ver, lo que hace es decir, bueno, el hombre, la mujer, la humanidad son sujetos, sujetas de lo que es sí o sí el trabajo. Eso es lo natural. Eh, el tema es que la sociedad capitalista, para la sociedad capitalista también, digamos, el trabajo, más allá de la crítica que vamos a ver ahora que hay, desde el punto de vista marxista, el trabajo también es algo que, no sé si se va a preguntar el liberalismo si en realidad es natural. Lo que sí va a decir, vayan todos a trabajar, ¿no? Eh, a lo que digo es muy profunda la crítica que hace a las relaciones capitalistas que hace el sistema liberal, ¿no es cierto? El sistema de mercado. Es muy profunda la crítica que le hace el marxismo, ¿no? A esta injusticia de las relaciones laborales de capitalismo, ¿no? De esta cuestión de la plusvalía que les decía la semana pasada, del síntoma de injusticia, plusvalía es síntoma de injusticia, ¿no? De que aquello que propone el capitalismo en los contratos laborales, digamos, siempre es en detrimento y en sumergir, ¿no? Al trabajador a una cuestión de que tiene que ver con aquellos que tienen los medios de producción, en este caso la burguesía, por llamarlo de alguna manera. En esto sí coincidimos con el marxismo, pero sí hay algo que tenemos que tener claro. Lo otro que va a definir, digamos, la otra categoría, que bien lo anticipaba Camila ahí, es el trabajo. A ver, me dice Val, para Marx lo que el hombre lo hace, lo que al hombre lo hace hombre es el trabajo, transformar la naturaleza. Bien, bien ahí. Sí, Val, tal cual lo que nos hace profundamente humanas y humanas para el marxismo es el trabajo. Ahora vamos a ver. A ver, profe, se pegó cuando estaba mencionando la segunda categoría. ¿Se podría repetir? Sí, Lucas, la segunda categoría es la sociedad. La sociedad. Pregunten cuando pasa esto, no hay problema. En la sociedad. Para el marxismo la sociedad es la realidad puramente humana, ¿no? Y ellos dicen jamás ha existido el hombre como individuo aislado. Digamos, jamás hubo animalidad aislada tampoco, ¿no? Siempre está interactuando con algo, pero es verdad, no ha habido sociedades con hombres aislados, no existe eso. Es más, un hombre aislado y una mujer aislada no son hombres ni mujeres, ¿no? Después queda grabado bien porque yo estoy viendo cuando se traba Cami. Pero si querés, te repito algo puntualmente. Decía, repasemos entonces. La primera categoría es la naturaleza, la segunda es la sociedad, la tercera es el trabajo, que para el marxismo es la actividad creadora, mediante la cual la sociedad activa sobre la naturaleza y modifica al hombre mismo y a la sociedad. Vuelvo a repetir. Para el marxismo el trabajo es la actividad creadora, mediante la cual la sociedad activa sobre la naturaleza y modifica al hombre mismo y a la sociedad. ¿Sí? Esto es lo que está planteando. Tenemos las tres categorías entonces, ¿no? Eh, Leandro, se te está trabando a vos porque yo me estoy viendo si se me traba o no. Claro, Ramiro, muy bien, ahora vamos a ver eso. Para el marxismo, el hombre deja de ser hombre cuando, ojo con algo ahí,
Para el marxismo el hombre deja de ser hombre cuando el producto de su interacción con la naturaleza, que es la producción de algo, ¿sí? Eh, pasa a ser una mercancía, ¿no? Ahora vamos a ver todo esto. Pero para el marxismo hay una instancia primaria donde el hombre tiene que trabajar, ¿sí? Como un agente social, solamente produciendo lo que va a consumir, ¿no? Y los objetos que pueda, digamos, llevar a relacionarse con su entorno, pero no convirtiéndolos en mercancía. Ahí ya se desvirtúa y cuando el objeto que trabaja, que el trabajo produce, digamos, deja de ser lo que el hombre y la mujer necesitan, ¿no? Eh, individualmente para poder sobrevivir, fíjense en esto también, ¿no? O sea, individuos que necesitan ellos solo para sobrevivir. Eh, ahora vamos con la alienación también, Ramiro. Aguantame un cachito. Ya vamos a ir. Eh, pero digo, para el marxismo, ¿no? Los objetos transformados en mercancía lo que hacen es desvirtuar para siempre lo que es natural del hombre, que es, y la mujer, que es trabajar solamente con los objetos que construye en interacción con la naturaleza, que sirven para sí mismos y no deben transformarse en mercancía, ¿no? Cuando el objeto pasa a ser mercancía, otros hombres y mujeres lo que hacen es apropiarse de los objetos y ahí desvirtúan dos cosas, ¿no? La natural para el marxismo, vuelvo a decir, la natural relación del hombre interactuando con la naturaleza, ¿no? Y al hombre mismo, ¿no? Porque ya el hombre en lugar, si alguien se le apropió de las mercancías, de los objetos, digamos, y los transformó en mercancía, el hombre mismo va a trabajar para un otro que se apropia de esa mercancía, ¿no es cierto? Para reproducir lo que ese otro quiere que reproduzca, ¿no? Y ahí se da la alienación del hombre. Ahora vamos a explicar también todavía. Eh, Vuelvo a decir, repaso, naturaleza, sociedad y trabajo son las tres categorías. Vamos a decir que para el marxismo la actividad creadora de la humanidad es el trabajo. Nosotros, desde el punto de vista de la cátedra, vamos a decir que es la técnica, ¿sí? No necesariamente desnaturalizar la naturaleza tiene que ver con el trabajo, ¿no? No necesariamente transformar eh, un palo en una flecha tiene que ver con la naturaleza, digo, no, con el trabajo, perdón. Hay una técnica ahí, ¿no es cierto? No necesariamente transformar un árbol en un libro, las hojas de un libro, significa, digamos, trabajo, que sí hay una producción de extrañeza, pero eso, digo, lo hace la técnica, ¿no? Lo hace la técnica humana. Eh, Va más allá de que eso sea trabajo o no. Digamos, al marxismo le conviene pensar en trabajo, ¿no? Le conviene pensar en que todos son trabajadores, ¿no? Entonces, en esta concepción, decía, en esta concepción que ellos tienen del mundo, ahí se va a entender que para ellos todo es trabajo primero, ¿no? Primero es dislocamiento de la naturaleza, primero es desplazamiento, salir de ese lugar natural, eh, y transformar el mundo a partir del uso de la técnica del lenguaje, ¿no? De ahí empieza el imaginario. Hay imaginario que convierte al palo en lanza, al libro, al árbol en libro, digamos, al caballo ¿cómo es? En ese otro del cual le saco la fuerza animal para explotarlo, ¿no? En el sentido de recorrer con él, la domesticación, ¿no? Eso es producto del imaginario humano, ¿no? Ninguna especie domestica a la otra. Ustedes no conocen seguramente ninguna especie. No conocen el elefante, digamos, dominando al tigre, diciéndole tenés que hacer esto, tigre. Digo, o al loro, digamos, diciéndole no sé, a los gorriones, ustedes laburan para mí. Digo, no existe en la animalidad esto, ¿no es cierto? No existe, no es posible, no se ve, digamos, todo animal interactúa con la naturaleza. Ahora bien, esto no sucede en la humanidad, ¿no? Pero porque los imaginarios han hecho que, como bien plantea el marxismo, no desde los imaginarios, sino de las relaciones de trabajo, otros hombres exploten a otros hombres, ¿no? Hombres exploten a mujeres. eh, y esto es una relación que se da, que impone el liberal capitalismo en lo que se llama condiciones de trabajo, ¿no? De supervivencia. Y avanzado el texto, digo, en ese texto Peña se pregunta y enseguida dice, ¿qué es entonces y qué quiere el marxismo? Dice, bueno, primero es una concepción general y total del hombre y el universo. Claro, es
no lo podemos negar esto. Y esto escúchenlo bien. Melquiades Peña dice, ¿sí? Bueno, Javier, dice Melquiades Peña, el marxismo es una concepción general y total, ¿sí? Del hombre y del universo. Por supuesto que él dice hombre, le vamos a agregar la palabra mujer, ¿no? Eh, Uno puede decir que esto dice el marxismo, ¿sí? Pero esto no lo niega el marxismo. Ellos quieren construir una teoría de carácter general, una concepción general que dé cuentas, digamos, sí o sí, del estado de explotación y de calamidad que tiene el capitalismo con respecto a las relaciones laborales, ¿no? De aquellos que se aprobaron de naturaleza para que trabajen para los dueños de los medios de producción. Esto es una gran explicación que estamos dando, ¿no? Vuelvan a escucharla después, no me va a salir tan bonito como recién, o tan riguroso como recién. Eh, el problema, vuelvo a decir, ellos creen que pueden construir una teoría de carácter general, ¿no? Que den cuenta del hombre, la mujer y las relaciones de producción que hay en el liberal capitalismo. El problema que yo les voy a plantear a ustedes, luego de esto que dije, que pretende el marxismo, es, ¿existe algo que pueda ser general y total? ¿Existen los universales? Y acá hay una crítica al marxismo que estamos haciendo, ¿no? Pero, sin embargo, para esta teoría sí es posible de hablar, ¿sí? De totales, de universales y de cuestiones generales. Vamos a ver si ustedes repasan lo que venimos viendo, sobre todo con lo que vimos con Rinesi, ¿no? Que lo trágico es la imposibilidad de las totalidades, ¿no? Y los universales. Más allá de eso, fíjense, estoy mechando lo que dice el marxismo con lo que venimos viendo en la cátedra. Esto les va a servir un montón para el trabajo final. Por eso, siempre tienen en el Negro Gómez y en Rochi dos grandes compañeros, ¿sí? Que no van a escamotear absolutamente nada. Vuelvo a decir, no nos interesa que ustedes me escuchen ni que nos escuchen, nos interesa que ustedes se apropien, ¿sí? Que agarren lo que les damos, después hagan lo que quieran, pero que queden marcados sí o sí. Si para ustedes, si para nosotros ustedes no aprenden, la verdad que esto no vale ni 2 centavos, ¿sí? Eh, Más allá, digamos, de un montón de cosas, digo, este es nuestro objetivo final. Digo, entiendan esta lógica que voy haciendo, ¿sí? No camp el TP no es grupal, así que van a tener que bancar que es individual. Voy a decir algo, y esto sí me conocen, los que me conocen saben, va a ser individual, y les perdono absolutamente, hay instancias de recuperación, digamos, quédense tranquilo. Ahora, se llegan a copiar, y es lo peor que pueden llegar a ser, les aviso, no salimos de ese pozo, no salimos más. Eh, no lo hagan, por favor. Prefiero que me acribillen a preguntas vía mail, amigo, a Rochi, que nos acribillen, que ustedes caigan en esta instancia. No digo que ustedes lo vayan a hacer, pero sí ha pasado en épocas anteriores. No caigan en eso porque me doy cuenta. Se da cuenta Rochi, ¿sí? Y además nos hacen pasar un momento en el cual no tenemos que poner la gorra y decirle, che, dejate de joder, no da que se hayan copiado, ¿no? No lo hagan, por favor. O sea, construyan la ética para ustedes mismos, ¿no? Eh, Prefiero, exacto, hasta por honor no lo hagan, por amor propio no lo hagan. Digo, ni por zafar, prefiero que me acribillen a preguntas, ¿sí? Se las voy a contestar, voy a hacer una clase, un video, perdón, antes del parcial, ¿sí? Antes de la entrega, y voy a ponerme ahí, me voy a poner con Rochi, nos vamos a poner y vamos a decir, ¿quieren preguntarme? Preguntan. No se animan a preguntar en público, lo entiendo, ¿sí? Me preguntan por privado, no hay problema. Igual vuelvo a decir, no hay nada de vergonzante en preguntar. Yo siempre que cursé he preguntado. Yo además soy bardero, digamos, lo que buscaba era tratar de preguntar para generar más apropiación de conocimiento, ¿no? Eh, Me gustaba, digamos, preguntar, nunca me sentía expuesto. Al contrario, eh, he preguntado hasta cuestiones que después me decían, negro, cállate la boca, mis compañeros, ¿no? Pero bueno, era para entender, desde ahí lo hacía, ¿no? Nunca sentí vergüenza. No digo que a ustedes les pase lo mismo, pero eh, no escatimen la cuestión de preguntar lo que a ustedes les parezca. No es fácil lo que vemos. Han hecho un cambio de la secundaria a este lugar, o si vienen de otra carrera, que no es tan sencillo lo que ustedes están viendo en un primer año, ¿sí? A ver, lo trabajamos muchísimo para que se trate de entender, ¿no? Para que se entienda, para que se apropie la cuestión de lo que estamos trabajando, ¿no? De lo que estamos
entendiendo como proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces decía, ¿qué es y qué quiere el marxismo? Una concepción general y total, dice Milcíades, ¿sí? Del hombre y del universo. Esto se pretende. Ya vieron la crítica que hice. Después dice, es una crítica a la sociedad capitalista. Y esto es para mí el punto más fuerte que tiene el marxismo. Claro que es una crítica a la sociedad capitalista. Y lo venimos diciendo, digamos. Si algo tiene, si algo tiene de encantamiento el marxismo, ¿no? Más allá de las críticas que le vamos a hacer después, digo, o que las hacemos. Si algo tiene, no, no tenemos que dejar de reconocer, ¿no? Si algo tiene de encantamiento el marxismo es casualmente haber criticado a la explotación, haber dado lugar, haber denunciado teóricamente, conceptualmente, académicamente, ¿no? Haber conceptualizado, haberse denunciado, haber puesto a la luz, digamos, de la sociedad la crítica a la sociedad capitalista. Y no lo hizo, digamos, desde el berrinche, ¿no? Eh, ahora te voy a responder a eso, Ramiro. No lo hizo, digamos, desde el grito que solamente es un grito, ¿no? No, no, después sí propone una acción concreta política a partir de la tesis de la manera de ver el mundo que ellos entienden. Pero vuelvo a decir, el punto más fuerte del marxismo es casualmente la crítica a la sociedad capitalista. Les dije la vez pasada, el marxismo por primera vez entiende que hay una categoría académica que se puede aplicar que no es, digamos, comprobable en el sentido empírico, que es el síntoma de injusticia. O sea, no es comprobable en el método, ¿no? Pero sí en lo empírico. Digo, escuchen bien otra vez, el marxismo, vuelvo a decir, me corrijo para que quede claro, académicamente, teóricamente, pensando, problematizando, digamos, el gran aporte que hace es criticar a la sociedad capitalista denunciando por primera vez, con una herramienta que denuncia por primera vez el síntoma de justicia que hay en este tipo de sociedades, ¿no? El síntoma de plusvalía, dirá el marxismo. El síntoma de cómo puede ser que ciertos cuerpos vivan, ¿no? Del fetiche que le proponen otros cuerpos, que entreguen el trabajo a esos, digamos, la fuerza de trabajo a esos que se hicieron, digamos, con las mercancías, digamos, y esto genera un mundo totalmente injusto, un mundo de sufrientes, un mundo de los que padecen, ¿no? Bueno, esto es la gran crítica, este síntoma que denuncia el marxismo. Dice, para ustedes, liberales, todo es ley, lo que se ve, lo que se repite y lo que se comprueba, ¿no? Todo es ley para ustedes. Entonces, para todos ustedes, si se ve, se repite y se comprueba, es ley. Tiene que ser todo empírico. El marxismo dice automáticamente, tengo algo, digamos, tenemos algo que se repite, se comprueba y se ve constantemente en la historia de la humanidad, en sus relaciones capitalistas. Cuando se le pregunta al marxismo qué es lo que en el capitalismo se ve, se repite y se comprueba constantemente, el marxismo responde la pobreza. Esto es lo que tiene de mágico el marxismo. Entonces yo le digo a ustedes, ¿no? No es posible en el liberal capitalismo para el marxismo, digamos, dejar de dar cuenta de que el mismo sistema produce pobreza y se ve, se repite y se comprueba. Ahora, lo que de manera velada podemos ver en esa operación, casualmente, es que tranquilamente se le pueden decir a los cientistas liberales, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿La pobreza es ley? ¿No? Si ustedes querían si ustedes decían que las leyes científicas tenían que ver con lo que se ve, lo que se comprueba y lo que se repite, entonces tengo a la pobreza como objeto que va a configurar las pretensiones de ustedes. Entonces la pobreza es ley, digamos. Eso es un gran ataque que le hace Cuando digo pobreza, por supuesto, estoy diciendo explotación, ¿no? Injusticia social. Y esta es la gran herida que le va a hacer el capitalismo, ¿no? Perdón, el marxismo al capitalismo. Por eso también el marxismo es una crítica a la sociedad capitalista. Esto es algo que es innegable, es innegable. El gran aporte que hay. Digo, porque si no hubiese existido esa teoría, estaríamos todavía no sé dónde. Digo, si no hubiese existido esta postura marxista, no sé dónde estaríamos. Más allá de que igual los privilegiados del mundo siguen siendo liberales capitalistas, ¿no? Más allá de que los que gozan son muy pocos porque se han hecho de todas las mercancías, ¿no? Y nos hacen ir a trabajar a nosotros 30 días al mes o menos, 26, por algo que ellos entienden que es lo que nos tienen que pagar y retribuir, ¿no? Pero y esto el marxismo lo va a decir, lo que debe pagársele
al hombre y la mujer que trabaja está en la mentalidad del que ganó en la apropiación de la mercancía, ¿no? El que ganó en. Dice Cam, el marxismo no reconoce a alguien por encima del hombre, que es el único responsable de su destino. Por supuesto, en eso también acompañamos, el hombre y la mujer, ¿no? Eh, por supuesto que todo lo que está construido en realidad desde la humanidad, ¿sí? Todo lo que está construido en realidad desde la humanidad está hecho por hombres y mujeres. Eso es innegable. Ese es un aporte que el marxismo no se lo va a discutir. Lo que pasa es que después vemos, bueno, tiene que ver con el trabajo. A ver, Camp, digo, entendamos esto. Para el marxismo todo tiene que ver con el trabajo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la matriz de construcción de conocimiento que estamos haciendo en esta facultad, no es necesariamente con el trabajo. Digo, no hay determinación económica, sí hay sobredeterminación, ¿no? Digo, el imaginario no tiene que ver con el trabajo, sino más bien con la técnica. Pero la técnica y el imaginario son productos desplazados, desnaturalizados, ¿no? Desencializados. Fíjense que Milcíades en el texto habla de esencialmente el hombre es trabajo. La pregunta que yo les puedo hacer a ustedes de parcial, es decir, responda a esta frase de Milcíades Peña, digamos, hay esencialmente trabajo en la humanidad y ustedes en un renglón van a decir, no, negro, porque no hay nada esencial en la humanidad, listo, los aprobé y se van a casa. ¿Se entiende? Digo, esto a esta altura ustedes lo pueden hacer. Ahora, en esto de, en esto de que propone el marxismo, más vale que coincidimos que el único que transforma la realidad es el hombre, ¿no? Pero no transforma reales, sino que construye realidades. Esto el marxismo no lo va a decir. Decía, el primer punto dice lo que quiere el marxismo para Milcíades Peña. El primero es hacer una concepción general y total del hombre y el universo, ya lo expliqué. Es una crítica a la sociedad capitalista, lo acabo de explicar también. ¿Sí? Ah, está bien, Cam, también. Vos me estás hablando de si hay alguna cuestión extraterrenal, ¿no es cierto? Bueno, no, en eso vieron que automáticamente, y esto también coincidimos con el marxismo, pero desde otro, también, por los aportes del marxismo y desde otros lados también, eh, para el marxismo no hay nada por fuera de lo que sucede dentro de una sociedad. No hay cuestiones extraterrenales, ¿no? No hay Dios, no hay diosas, no hay múltiples dioses. Eh, no hay otra cosa que lo que sucede en la Tierra. Esto es un gran aporte también que uno va a coincidir. De hecho, yo estoy parado en ese lugar. Más allá de que el marxismo no diga que en definitiva todo es cuestión de fe, porque hasta el marxismo mismo se propone como una cuestión de fe. Que quede bien claro esto, ¿no? Pero sí, lo que me decía Despeña está diciendo ahí que no hay nada extraterrenal, Cam. Ahí te entendí lo que querías decir. En buena hora, gracias por la intervención. Por tercero, dice Milcíades, el marxismo es un programa de acción para la transformación revolucionaria de la sociedad. ¿Sí? Para la creación de un nuevo tipo de relación entre hombres y mujeres. A ver, mujeres le agrego yo, dice hombres constantemente. Vuelvo a decir. A ver, Lucas. Profe, ¿cómo ocuparíamos la Academia Marxista para criticar la función de la obra social laboral durante esa pandemia? ¿Cómo ocuparíamos la Academia Marxista para criticar la función de la obra social laboral? No sé si te entiendo bien la pregunta, Lucas. Lucas, ¿cómo ocuparíamos la Academia Marxista? No sé si te entiendo bien la pregunta. Te la pediría que me la redefinas, porque da para muchas cosas lo que me decís. Eh, lo que sí no ha cambiado nada de la obra social. Lo que hacemos, digo, si uno lo ve desde el punto de vista marxista, respondiendo a Lucas, a Lucas Valenzuela Fontaine. Eh, está lloviendo fuerte. Decía, si uno ve desde el punto de vista de la pandemia, digamos, lo que hay es también. Eh, ocuparíamos, usaríamos, me dice el autor. Creo que está notoriamente, desde el punto de vista marxista, sigue reproduciendo igual la sociedad liberal capitalista, desde el punto de vista marxista, Lucas y Lauta. No hay, digamos, ahí una cosa de desplazamiento. No, al contrario, el marxismo va a decir, sigue la explotación porque después de la pandemia lo que va a hacer, digamos, fíjense en ahora, ¿no? Está buena la pregunta también, porque los trabajadores lo que hacen es no poder, y ahí está, miren, ¿no? No poder, muchos,
que tenían laburos en ocupaciones que hoy no están permitidas, hoy están sufriendo casualmente las relaciones capitalistas de producción, ¿no es cierto? Esto es lo que va a suceder. Hay gente que está cobrando la mitad del sueldo, hay gente que está cobrando el 75, hay gente que le están diciendo que le van a dejar de pagar. Pero acá entraría algo que también hay que llegar a ver. El marxismo se equivocaría cuando va a pedir la abolición del Estado, lo dice Lenin. Milciades Peña cita a Lenin para decir esto. Va a pedir la abolición del Estado y hoy sin el Estado, ¿qué hubiésemos hecho? ¿No? O sea, está bien, no se solucionó todo, pero hay fuerte intervención estatal. Más allá de que sea el Estado peronista, el Estado del PRO. Digo, bueno, en este momento está el Estado populista peronista, pero para el marxismo esa herramienta que lo que hace es reproducir las relaciones injustas de producción capitalista, que es el Estado, tendría que en un momento desaparecer. Algo que no va a ser posible cuando veamos Estado, se van a dar cuenta que no hay manera, nunca va a haber sociedad sin Estado, nunca la hubo, porque la sociedad civil siempre pide a alguien que tercerice el conflicto en la propia sociedad civil y esa imagen siempre es la forma Estado, ¿no? Sea un rey, sea un sultán, sea una democracia con la división de poderes como la que estamos viviendo, sea el jefe de una horda, sean los ancianos de Esparta, digo, siempre la sociedad civil pide que haya alguien que dirima los conflictos. Y esa forma que es el dirimir los conflictos es siempre un Estado. Nunca hubo sociedades sin Estado, ¿sí? Bien, creo que algo te respondí. A ver si apareció más. Val, creo que se está confundiendo trabajo con trabajo asalariado. El trabajo es la transformación de la naturaleza. Es la creación como pescar, cocinar. Sí, totalmente, Val, es lo que estábamos diciendo recién. Eso iba a llegar recién con el fetiche de la mercancía, cuando iba a explicar recién. Lo que pasa, Val, es que el objeto, transformación de la naturaleza, tampoco pescar es natural, ¿vale? Cocinar tampoco es natural, ¿sí? Y producir conocimiento tampoco es natural, es una instancia, vuelvo a decir, de modificación del objeto. Ojo con esto, y ahí viene la crítica al marxismo. Están buenos tus aportes, porque me llevas a un lugar de debate que me lleva al campo de la construcción del saber de nuestra querida matriz de conocimiento, que es la comunicación. Y vuelvo a decir, no es que el trabajo es pescar. Pescar no es trabajar. Pescar es parte de la técnica humana, ¿no es cierto? Y tampoco es una instancia natural. No sabemos qué sería lo natural en hombres y mujeres. Estamos de acuerdo en esto, me imagino. Y si no estamos de acuerdo, es imposible con algún marco teórico decir que pescar es una cuestión natural. No hay manera de sostener con ningún marco teórico esto, ni tampoco cocinar. Digo, Val, si vos te pones a pensar, digo, cocinar es un quilombo también, ¿eh? Es un retardo en lo humano. Digo, fíjate que en lo primitivo está bien, vas, cazás y nadie come crudo, ¿eh? Nadie come crudo. Se comió crudo en determinado momento de la humanidad, hasta que un día a alguien se le ocurrió poner la carne en el fuego, la probó y dijo, ¿qué onda? Esto está mejor. Pero digo, cazar es natural, pero no es natural la animalidad. Digo, y no sé si eso es cazar o supervivencia, acá hay un problema. Nunca le preguntamos, digamos, a los animales si lo que están haciendo es cazar o están comiendo, digamos, porque los dos sistemas de recepción y de efectuar que tiene la animalidad actúan así. Pero no es natural cazar, digo. Sí, digo, cazar como caza el hombre y la mujer, digo, tampoco es natural cocinar. Vuelvo a decir, cocinar es un proceso lento, ¿no? Digo, desde que uno primero para cocinar tiene que ir a trabajar, digo, porque si no, no tiene una manera de ir a comprar los elementos para cocinar, ¿no? Tiene que ir a un lugar donde también hay otro objeto transformado, ¿no? Que es lo que da la naturaleza se vuelve mercancía y tenés que ir a un lugar donde alguien vende esas mercancías. Fíjate, para cocinar nada más. Para cocinar, el hombre se retardó tanto en la acción de comer, porque la cuestión no es lo natural cocinar, lo natural es comer, comer, beber, reproducirse, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto, de la diferencia del trabajo asalariado con la cuestión igual, eso no es trabajo, ¿vale? Eso es de desnaturalización, construcción de un imaginario, ¿sí? Y este es el gran ataque que le estamos haciendo, la gran crítica que le estamos haciendo nosotros al marxismo. Digo, cocinar no es natural, comer es natural, pero tampoco comemos de manera natural. Digo, para comer hay todo un proceso lento en la humanidad, ¿no?
que tiene que ver con un montón de imaginarios que se nos pusieron en la cabeza. Tiene que ver con el imaginario de la cocina, de la comida cocida, con el imaginario de hacer fuego o alguna herramienta que haga fuego, ¿sí? Con el imaginario de, fíjense en ahora, ¿no? El imaginario de qué se puede comer y qué no se puede comer. Digo, fíjense todo el problema del imaginario que hay para comer. Digo, hay esta gente que en la cabeza del imaginario dice yo soy vegano, ¿no? Porque el imaginario está de que está destruyendo a ese otro que es el animal. Entonces digo, es re complejo hablar de cocinar. Hay que comer y comer lleva un retardo enorme también por todos los imaginarios que hay puestos en nosotros en los sentidos que nos han impuesto a cómo, qué se entiende por comer, ¿no? En las lógicas ontológicas sociales que se entiende por comer. Y esto no lo ve el marxismo, ¿no? Eh, Cree que naturalmente uno va, digo, a ver, no lo ve porque no se lo plantea así, naturaliza. La gran crítica que hacemos al marxismo es que haber naturalizado casualmente cuestiones. Pero vuelvo a decir, una cosa es trabajo común, que no existe el trabajo común, y otra cosa es trabajo asalariado. Son dos cuestiones diferentes, pero trabajo en común tampoco hay. No conviene solamente señalar la injusticia del trabajo asalariado, conviene también no quedarse, digamos, con lo que falta, que es decir, que no hay trabajo natural tampoco. Ahora, si vos me decís la labor de levantarme y plantar una semilla, bueno, ahí ya hay una labor, ¿no? Ese es otro tema. Pero vuelvo a decir, tampoco ningún animal va y planta una semilla, salvo aquellos que comen de un árbol la fruta, tiran la semilla y naturalmente siguen el proceso. Pero ni tampoco sembrar es natural en la humanidad. Entonces, esto no lo ve el marxismo, ¿vale? ¿Sí? Y me acuerdo que vos tenés formación sociológica, ¿sí? Eh, Así que eso. A ver qué más dice. Se escucha más la lluvia que otra cosa. Ahora vamos a ver, More, lo de las dos sociedades. Eh, Así que se escuchaba la lluvia. Qué injustos que son, injustas que son. Yo estaba acá. Ah, bueno, dice Mesías Peña que dice el marxismo, ¿no? La parte esencial en la concepción marxista la concepción marxista es el hombre, dice, con su trabajo, ¿no? Crea un nuevo mundo y modifica la naturaleza y a sí mismo. Y de ahí rechaza lo extrahumano. Dice Val, digo que pescar o cocinar es trabajo porque es la transformación de la naturaleza. Pero no necesariamente es trabajo transformar la naturaleza, ¿vale? Esto es lo que tenemos que acordar acá en esta cátedra. Y después vas a acompañarme un poco. No necesariamente es trabajo transformar la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Transformar la naturaleza no significa necesariamente trabajar. Eh, Digo, nadar en un hábitat donde no es nuestro no es un trabajo. Y sin embargo no somos animales para nadar, ¿no? Por nosotros solos hay que ver cuál sería el instinto a la hora de caernos al agua, digo, pero hay que gastar una técnica para nadar. Y no digo la técnica olímpica, digo flotar nada más, ¿no? La cuestión de supervivencia. Vuelvo a repetirte, Val. Transformar la naturaleza no significa trabajo, ¿sí? Sin embargo, para el marxismo, sí es trabajo cualquier transformación de la naturaleza. Que esto quede claro, ¿sí? Te respondí a vos desde qué pensamos nosotros y que sí, para el marxismo, transformar la naturaleza es trabajo. Bueno, no necesariamente. Ahí se cae en un lugar en el cual el marxismo va a hacer crujir posteriormente sus posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque indirectamente lo que está haciendo es, entonces siempre va a haber hombres trabajadores, ¿para qué querés abolir el Estado, ¿no? Bueno, Lauta, gracias. Anda tranquilo. Vuelvo a repetir algo que venía diciendo Val, que está bueno en las intervenciones que hace. La parte esencial es la concepción marxista, digamos, la parte esencial de la concepción marxista es el hombre, por supuesto, y la mujer, ¿no? Que con su trabajo crea un nuevo mundo y modifica la naturaleza, eso es innegable. Pero esto es para el marxismo. Y asimismo, rechaza lo extrahumano, digamos, todo lo que sucede en la Tierra tiene que ver con el derrotero de hombres y mujeres, ¿no? Que no hay ninguna cuestión de divinidad ni extraterrenal que esté eh, condicionándonos o determinándonos la vida de sociedad. No, esto es propio de lo que hay entre las relaciones internas en un todo social. Por fuera de ellas no hay otra cosa, ¿no? Por supuesto que el marxismo, también para Milcíades Peña, siempre cree que la sociedad va a haber
lucha conflictos, ¿no? Pero es optimista en que esto se puede dirimir en algún momento. Y acá viene un punto de encuentro de tensión con lo que venimos viendo, pero para la Universidad de Peña, el marxismo sí entiende que siempre habrá en las sociedades luchas y conflictos, pero va hacia el optimismo de que esto es posible de clausurar, de erradicar, ¿no? En un momento en donde los productores libres del Estado, productores de las relaciones capitalistas, productores, estoy hablando de los individuos, productores, digamos, libres de todos estos yugos que lo están sometiendo, puedan vivir en armonía individualmente, sin la cuestión del Estado cómplice de la opresión de alguna clase, como es la burguesía, ¿no es cierto? Y es optimista en que esto es posible, ¿no? Que haya sociedades sin estados, por ejemplo, o que no haya más que la mirada de la interacción del hombre con lo que es su inmediata relación con la naturaleza de transformarla toda solamente y simplemente para sobrevivir. Es optimista, como les venía diciendo en la clase de Rinesi, ¿sí? Es optimista el marxismo, como también lo dice Mircea de Peña, ¿eh? Es una teoría optimista. Pero lo que pasa es que el optimismo lo llevan al punto final de una sociedad donde todos pueden ser, digamos, productores, cada uno, cada individua, puede ser productora de su propia vida. No hay posibilidad de esto. Sin embargo, el marxismo se lo plantea como algo posible. Eh, ¿Por qué no hay posibilidad de un optimismo final? Porque como vivimos en relatos, como vivimos en ficciones inverosímiles, ninguna ficción, ningún relato, ningún verosímil ha tenido jamás, perdón, la capacidad de convencer a todos en un todo social. ¿Sí? Eh, También le podríamos decir al marxismo que, digamos, dé cuenta de esto y no lo va a poder hacer. No hay que quedarse, digamos, en el optimismo por el optimismo mismo, ¿no? Pero vuelvo a decir, sí rescatar del marxismo esta teoría de carácter general, ¿no? Que da cuenta del estado, digamos, de explotación, de barbarie que tiene el liberal capitalismo sobre aquellos que son los asalariados, los trabajadores, los obreros, ¿no? Los peones, los campesinos, ¿no? Esto sí hay que tratar de, digamos, rescatar de lo que es el planteo marxista. A ver qué hora es. 2:40. Bien, hago un corte de 2 minutos, ¿sí? Y ahora vengo. Si quieren preguntar, Val, si querés preguntar más, digo Cam, no hay ningún problema. Val o Cam, no me acuerdo cuál era de las dos. A ver. No, Val de Guizamón. Quiero saber si más o menos, más allá de que estés de acuerdo o no con lo que dije, si más o menos se entendió. Ahí vengo.
yo soy de Aries, soy de Aries, soy de Aries, eh, soy re de Aries, recontra de Aries, según todos los que me conocen, los que les gustan esas cosas. Eh, Soy redondo de ricota, o sea, para mí soy fundamentalista del aire acondicionado, existe el Indio Solari y todo lo demás. Me gusta mucho Cerati, eh, pero bueno, primero hay como así, ¿no? Un lugar de Cerati solo me gusta más que el Cerati de Soda Stereo, pero bueno, también Soda tiene cosas interesantes. Para mí, digamos, ¿no? Eh, Soy de River, empiecen ahora a decir, va, soy gallina. Eh, Y bueno, y además hago transmisiones de periodismo deportivo del ascenso, hago por streaming, muchas transmisiones, ¿sí? Del ascenso. Soy comentarista, es lo que hago del periodismo que me gusta mucho, ¿no? Eh, es algo que para mí está re bueno, me hace bien, digamos, y la paso muy bien, ¿no? Eh, no sé qué más. Bueno, después soy negro, ¿qué más? Se entiende, pero bueno, no coincido mucho. Hay muchas cosas para criticarla más. Creo que eso no la cuestionaría. Pero yo no estoy criticando en el sentido de la cuestión de criticarlo, ¿vale? Lo estoy criticando desde el punto de vista del saber, ¿no? Hoy los marcos teóricos no te dan la posibilidad de naturalizar que eso que se hace es trabajo, ¿no? Uno no trabaja, naturalmente no es que el trabajo es natural, al contrario. Y si te buscas la epistemología, digamos, de la palabra trabajo, tiene mucho que ver con esclavitud, ¿no? Por eso digo, ¿cuántas veces no cae el marxismo? No cae el marxismo en esta cuestión de reproducir el sentido del mundo, de jugar en el mapa que el liberalismo le propone, ¿no? Eh, Hay que ver con esto, y está bien que no coincidas. Vale, me parece bien, por eso te decía. Hago streaming ahora después les paso, les escribo ahí el link. El mejor signo es Aries, lejos, Bauti. Somos, eh, somos lo mejor los arianos. Estamos jodidos cuando nos enojamos nada más, pero no nos enojamos nunca, nunca, nunca. Eh, Somos re compañeros y re pasionales. Bueno, eh, Ramiro, gracias a ese optimismo se llega a confundir con el progresismo. A ver, es tan jodida la palabra progresista, Ramiro, ¿no? ¿Qué sería progresista, no? No me pongo filósofo boludo, no me pongo desde ahí, pero digo, se ha manoseado tanto esa palabra, que sería progresismo hacia dónde, ¿no? Eh, lo que es progresismo no, tiene que ver con aquellos que entienden que tienen una meta, digamos, y que corren por, a ver, cierta izquierda, lo que siempre está impuesto, ¿no? Es una palabra que la utiliza la derecha, el progresismo, la utiliza la izquierda, el centro también. O sea, ¿vieron? Es un significante flotante, el progresismo que nunca se termina de acomodar con nadie, ¿no? Y es una palabra muy utilizada para dárselas de algo, ¿no? Yo soy progresista. Entonces cuando uno la apura al otro y dice, ¿cómo sería tu progresismo? Ahí se dan cuenta que es un progresismo muy arbitrario, ¿no? Pero sí, el término progresismo no caigan mucho en él. A ver, van a ser periodistas, no, se van a meter en un quilombo cuando digan progresistas, o sea, eh, es una palabra tan manoseada, ¿no? Tan manoseada. Bien, bien, sigamos. Después, rápidamente habla de alienación, ¿no? El texto de... Y acá tiene que ver con lo que venimos viendo, ¿no? De alienación, ahí vamos a coincidir con el texto de... Pero todo es alienado en la humanidad. Pero donde va a creer que está alienado el hombre y la mujer para Milcíades Peña, entendiéndolo a Marx, ¿no? Eh, Va a decir que el hombre sufre en estas relaciones liberales capitalistas porque todavía no es plenamente humano. Vuelvo a decir, parte de explicar la alienación, ¿no? Con esto, Milcíades Peña va a decir que el marxismo afirma que el sufrimiento humano existe porque el hombre todavía no es plenamente humano. Entonces, eh, este sufrimiento, vuelvo a decir, que bien denuncia el marxismo, por supuesto, es producto de que está alienado. Y ahora viene algo que lo tenía que ver ahí la intervención de la compañera de Val, ¿no? Está alienado porque
se ha desvirtuado su trabajo que el marxismo cree como trabajo natural, que es esto eh, de modificar la naturaleza para su propia subsistencia, ¿no? Y en ese lugar a eso lo llama trabajo, ¿no? El hombre está alienado de ese lugar, lo han llevado a otro lugar. En lugar de estar en esa instancia de transformar la naturaleza para sobrevivir por sí mismo, ¿no? En las relaciones capitalistas laborales lo que ha sucedido es que la transformación de la naturaleza, de los objetos, de la naturaleza en objetos, se ha transformado en mercancía, ¿no? Al transformarse en mercancía, las mercancías las tienen solamente las clases triunfadoras en lo que es la lucha de clase, ¿no? De la base de cualquier sociedad, para el marxismo. Por lo tanto, por lo tanto, ahí aquel que construyó el objeto transformado para la naturaleza en mercancía y se apropia de las mismas, hace que se reproduzca sí o sí el sufrimiento humano en estas relaciones capitalistas laborales, porque lo que han hecho es casualmente deshumanizar a la humanidad, al hombre y a la mujer que plantea el marxismo, esa clase de hombre y de mujer que plantea el marxismo. Lo han alienado del lugar que tendrían que estar, ¿no? Lo han puesto en otro lugar. Lo han llevado a lo que la clase triunfadora, digamos, en la lucha de clases, se ha hecho con las mercancías y lo hace trabajar para que casualmente pueda producir las mercancías que esa clase quiere, ¿no? De esos objetos primarios que deberían ser solamente transformados e interactuar con ellos sin transformarse en mercancía. Bueno, la burguesía los transforma en mercancía y por lo tanto lo que va a suceder ahí, que ese es un proceso de deshumanización para el marxismo, ¿no? El paso del objeto transformado en lo natural, ¿sí? Naturalmente el objeto transformado, ¿sí? Cuando se vuelve mercancía, ahí digamos lo que hay es casualmente la imposición de una lucha de clases que dice, si estas mercancías las reproduzco yo, necesito hombres y mujeres que me ayuden a reproducir esta mercancía. Que me ayuden, no, digamos, yo explote para reproducir estas mercancías en las cuales el mayor beneficiado voy a ser yo, ¿no? El capitalista, el empresario, ¿no? El dueño de los medios de producción. En en ese desvío para el marxismo, vuelvo a decir, para el marxismo, ahora voy a decir cuál es la crítica que podemos hacer a esto, ¿sí? En esa instancia hay un proceso donde el objeto a transformar de la naturaleza, que solamente para el marxismo debería ser para la supervivencia humana, ¿no? Para que el hombre viva, la mujer viva, cuando el objeto se transforma en mercancía, se deshumaniza la sociedad. El hombre y la mujer se transforman absolutamente en también objetos del capitalismo que van a reproducir al propio capitalismo. La fuerza del cuerpo y de la mente de la mujer, cuando se transforman en operarios, en empleados, en trabajadores, digamos, ya no es el trabajo que el marxismo dice que tiene que haber en la humanidad, que es el trabajo en interacción de modificar solamente, transformar los objetos, la naturaleza en objetos, sino que lo que sucede ahí es que cuando ya el cuerpo de la mujer y del hombre y la mente trabajan para producir las propias mercancías de la clase que ganó en la lucha de clases, entonces ahí hay un fuerte proceso de deshumanización y entonces hay alienación. Es decir, naturalmente, si hay alienación, perdón, es porque hay algo que no lo es. Para el marxismo, lo no alienado sería aquello de solamente dejar al hombre y a la mujer producir en la naturaleza los objetos para la propia subsistencia sin transformarlos en mercancía, ¿no es cierto? Ese es el mayor proceso de alienación. O sea, el hombre y la mujer en el liberal capitalismo se han transformado en otra cosa, ¿no? Están alienados. Igual, y acá viene la crítica que podemos hacer a esta postura, que es, ¿qué sería no alienado, ¿no? En el hombre y la mujer. Todo es, en todo caso. O nada lo es. Este sería el gran problema, ¿no? Pero este se planteó que hace el marxismo, ¿no? La crítica nuestra es que no sería alienado. Digo, al contrario, eh, pensar ya en que haya algo que sea una sociedad sin Estado, digamos, ya es también pensar de manera alienada en lo ontológico social. Porque acá hay un problema. El marxismo entiende que hay, sí o sí, una interacción natural con la naturaleza más directa de lo que entendemos después que no es tan así, ¿no? Está bien, entiende, nos da a entender, por supuesto, que se transforma la naturaleza, sí, pero esa transformación no significa que el hombre y la mujer estén haciendo lo que naturalmente tienen que hacer. Al contrario, ya alienaron la naturaleza misma. Ellos mismos alienaron su cuerpo y su mente. Es más en los imaginarios donde modificamos la naturaleza que en la cuestión de lo que se llama trabajo.
¿sí? Esto es lo que tenemos que ver. Pero la alienación para el marxismo es, casualmente, haber convertido a los hombres y mujeres también en objetos, ¿sí? A partir de que la burguesía ha transformado los objetos en mercancía para beneficio propio y por lo tanto ha deshumanizado la cuestión del hombre y la mujer, de cómo tendrían que vivir en esta tierra, ¿no? Eh, ¿Qué más? A lo largo de la historia para esto es el marxismo. Se ha alienado, bueno, lo expliqué recién, ¿no? No sé si hay alguna pregunta ahí, no lo vi. Ah, hay más. Soy hincha agropecuario. Bien, Bauti. Eh, o sea que estamos en el ascenso también. ¿Qué más? Malísimo, Bauti, no sé quién le dice. Aguante Capricornio, capos, dice Cap. Eh, Nunca salí con nadie, ninguna chica de Capricornio. ¿Qué fecha es Capricornio? Bueno, no me acuerdo. A mí lo digo por mis relaciones de pareja, ¿no? A mí me han tildado de progresista por exigir algo, dice Mauro. No, Mauro, las injusticias, no, digamos, pueden ser gritadas, pueden ser puestas arriba de la mesa y no necesariamente es progresista, es una reivindicación de justicia o de lo que vos entendés como justicia. Nada tiene que ver con el progresismo. Ven que el progresismo se puede usar para buena palabra o mala palabra. Libra tiene aguante, banco a Libra. Piscis también, a Piscis también aguanto. Justin es de Piscis. Esas chistes que se mandan a ustedes, por Dios. Esa chicana. Capricornio nomás. Mi viejo cumple el 1 de enero. Aguante Piscis, dice Delphi. Aguante, coincido. Nahuel. Oh, estoy tosiendo. Perdón, perdón. Estar por fuera de la alienación implica ser libre. Y ahí viene un problema. Ahora vamos a llegar a, Nahuel, ahora llegamos al tema de la libertad. Eh, Vamos a llegar ahora al tema de la libertad. Aguantamos un cachito. No te lo quiero explicar ahora porque te lo vamos a confundir. Opto por la de Ushuaia, no sé qué habla. Capricornio. ¿Qué más? Sí, tosí, tosí. Pero tranca, tranca, porque soy fumador también. Eh, Dice Mercedes Peñas que dice menos mal que no estamos en el aula. Dice Mercedes Peñas que también, digamos, lo que plantea el marxismo al historizar, ¿no? La cuestión de las relaciones del hombre con la cuestión de la alienación. Dice que en las sociedades primitivas no hay independencia del objeto que se consume con respecto a lo que produce el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Pero, dice, cuando comienza la producción de mercancía, los objetos, ¿sí? No los consume el mismo, se les escapan, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque en la lógica del liberal capitalismo, para que vos puedas consumir esos objetos, te van a llevar a un lugar donde los han transformado en mercancía, que aquello que vos podías interactuar en la modificación del objeto con la naturaleza, ya no lo podés conseguir, sino porque la clase burguesa, o los empresarios, los dueños del mundo, por llamarlo de una manera, esos objetos que vos podías producir individualmente por tu lado, te los hacen consumir, digamos, a partir de la apropiación de las mercancías y del fetiche que esto genera, ¿no? O sea, de consumir casualmente aquello que yo podía producir, pero el fetiche del sentido de al objeto, al transformarlo en mercancía, lo hizo un fetiche, digamos, ¿no? Lo hice que vos desees eso, que quieras, necesites también, no solamente el deseo. Después viene el deseo. En el siglo XX viene el deseo sobre la mercancía, ¿no? Tiene que ver con las técnicas del marketing, de la publicidad y todo eso. Nadie desea naturalmente una plancha, ¿no? O una, no sé, un martillo, ¿no? No lo desea, digamos. Después se impone, digo, nadie desea naturalmente, eh, nadie desea naturalmente sushi, ¿no? Hay toda una cuestión ahí, fíjense, ¿no? Eh, pero digo, eso se impone después en el siglo XX, ¿no? Con las maquinarias de imposición de relatos a partir del marketing y la comunicación hacen que desees objetos sin ningún tipo de goce ni de deseo, ¿no? Ojo con esto también, ¿no? Que esto es muy del siglo XX. Si ven la serie Mad Men,
Digo, hay mucho de eso. Ahí está el nacimiento de la publicidad, ¿no es cierto? Más allá de esa sociedad patriarcal, está bueno para cuando sean comunicadores ver un poco esto, de cómo nace la idea de generarte el deseo y el goce a partir de lo que es, sí o sí, la discursividad. Y ahí al marxismo se le caen muchas cosas también. Pero bueno, más allá de eso, volvamos, digo, para el marxismo, por ejemplo, en las sociedades primitivas no había separación entre el objeto, o sea, el trabajo que hacía de modificar la naturaleza del hombre y la mujer, ¿no? Y ese objeto que generaban, ¿no es cierto? No había independencia del objeto de lo que generaban. El objeto se va a independizar del hombre y de la mujer una vez que se transforma en mercancía, ¿no? Ya no nos consume, digamos, directamente el productor en su interacción con la naturaleza. Eh, ¿Qué más? Es más, en esa operación, digamos, la mercancía, fíjate, ¿no? Fíjense, digo, ¿no? En esta relación se inventa, digamos, entre el objeto eh, digamos, tiene que ser la interacción de hombres y mujeres como individuos libres, eh, para que se transforme en mercancía, esa mercancía te va a llenar tanto que se va a generar en el medio, para que vos te apropies de ella, la cuestión del dinero, ¿no? La cuestión del valor. Se le va a dar valor a los objetos, cuando no lo tenían para el marxismo. Para el marxismo los objetos no tienen valor en sí. Sin embargo, en el capitalismo, ¿no es cierto? La alienación hace que los objetos tengan valor, ¿sí? Que además del valor tenga que ser conseguido por un instrumento totalmente inventado por la humanidad, que es el dinero, ¿no? No hay nada más arbitrario que el dinero. El valor tampoco, ¿no es cierto? Es algo natural, es algo transformado, ¿no es cierto? Para el marxismo, valor y dinero tienen que ver, casualmente, eh, son también instrumentos de alienación que hacen reproducir el sistema capitalista, ¿no es cierto?, por haber transformado el objeto que podría producir el hombre y la mujer naturalmente en un paso primario, primitivo. Sin embargo, esto de ponerle a los objetos valor y la forma de conseguirlo a través del dinero hace que casualmente se vea más notoriamente la alienación que hay con respecto a los objetos, ¿no es cierto? A partir de esto, ¿no? De la cuestión del valor, de la cuestión del dinero, ¿no? Del imaginario que se implanta. Se implantan imaginarios, a ver si lo tratamos, digamos, de apropiar todos de una vez. Se implantan imaginarios, digo, ese objeto tiene un valor porque imaginariamente algo impuso que ese objeto tiene valor. Y se implanta imaginariamente también que ir a trabajar ese imaginario, ir a trabajar, ¿no es cierto?, y que te paguen cada tantos días, ¿no es cierto?, es también producto del imaginario. Hubo alguien que nos convenció de esto, ¿no es cierto? A partir de estas operaciones alienadas nace la división, digamos, del trabajo, ¿no? Eh, y ahí sí, cuando nace la división del trabajo, digamos, va a haber hombres que van a ir casualmente a producir ciertas, van a dar su cuerpo y hombres y mujeres que van a dar sus cuerpos y sus mujeres, perdón, van a dar su cuerpo y su mente, hombres y mujeres van a dar su cuerpo y su mente, ¿no? A lo que es algunas actividades, ¿no? Algunas actividades que van a decir, bueno, vos estás para esto, ¿no? Si ya está todo desvirtuado, si los objetos tienen valor, tienen mercancía, van a haber algunos que van a ser parte de la reproducción de ciertos objetos, de otros no, y se van a dividir las tareas, en el liberal capitalismo, las tareas laborales, para reproducir esos objetos que se han transformado en mercancía, ¿no? Eh, en esa operación queda bien claro que el hombre mismo se transforma, sí o sí, en beneficiario de la producción de otros hombres, ¿no? Hombres y mujeres se transforman, aquellos que tienen la capacidad de tener la mercancía, ¿no? De hacer convencer al otro que no te queda otra que trabajar para producir la mercancía, ¿sí? En esa relación alienada que ya hay, en eso se da también la explotación de hombres sobre hombres, ¿no? Esto es el liberalismo puro también. El liberalismo puro es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Del hombre por el hombre y la mujer, ¿no? ¿Qué más? También se aliena al hombre, dice Mircea de Espeña, convirtiéndose en obrero, en campesino o en artesano, ¿no? Más que nada en obrero y en campesino, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a formar parte, digamos, de las relaciones de trabajo, de su supervivencia, en algo que no le es propio. Ser obrero, digamos, no es lo que el hombre tiene que hacer en las relaciones para el marxismo, ni ser, digamos, peón rural,
por llamarlo de alguna manera, no es lo que tiene que ser, digamos. Ahí es lo que el capitalismo ha hecho de convencer, ¿no es cierto?, a los demás para transformarse en sujetos y sujetas que sí o sí se construyan como obreros o peones, campesinos o rurales, a partir de la supervivencia. Bueno, eso no es lo natural para el marxismo. Esos son lugares donde el capitalismo nos ha llevado, sí o sí, a el contrato que el propio capitalismo quiso construir, ¿no es cierto? Pero no son los lugares verdaderos para el marxismo que tienen que tener las personas a la hora de poder sobrevivir en la sociedad, ¿no es cierto? Es el claro ejemplo esto de la cuestión del obrero y del peón rural o del empleado, bueno, es claro ejemplo para el marxismo de cómo se ha alienado la cuestión humana, ¿no? Cómo se ha desvirtuado, cómo se ha transformado a partir del capitalismo en un hombre alienado, explotado, sumergido, ¿no? Que no es lo que tiene que ser, sino que hay que volver al estado este de solamente hombres y mujeres como productores libres de lo que es su interacción con la naturaleza a partir de la transformación de la misma, sin convertir los objetos que transforma en mercancías. ¿Qué más? Dice Mercedes Peña. Dice Mercedes Peña, al dividirse la sociedad en clases, el hombre se aliena de sí mismo, claro, porque para el marxismo no tiene que haber sociedad, división de clases, ¿no es cierto? Pero igual, esto que quede claro, ya se ha instalado para el marxismo la sociedad de clases. El proyecto político que queda es que la clase explotada, que es la clase proletariada, sí o sí, se adueñe de los medios de producción, ¿no es cierto?, lleve a una dictadura del proletariado. No hay manera de que se discuta esta posición, digamos, que plantea el marxismo, es decir, imponga los sentidos que el proletariado tenga que imponer al resto de la sociedad. Acá se le puede hacer una gran crítica al marxismo, pero no se la vamos a hacer en este momento, ¿sí? Pero digo, dictadura del proletariado, la injusticia, lo que hace el proletariado es lo injusto, repartir lo injusto a partir de lo que el proletariado decide, y posteriormente la dictadura del proletariado abolir el Estado para que no exista la división de clases. ¿Por qué? Porque se volvería al estado casi primitivo de la relación de los productores libres, individuales, de hombres y mujeres, solamente en la transformación del objeto, ¿no es cierto? Ahí con eso, digamos, la división de clases terminaría, porque no habría contratos laborales, no habría movilización de cuerpos a partir de, ¿cómo es? A partir de lo que es la obtención de la mercancía. Dice Kant, también dice que el hombre convive con tres realidades de su existencia: el trabajo, la producción de necesidades nuevas y la familia. Sí, eso ya voy a llegar, ya llego Kant. También voy a llegar a eso. Pero estamos con esto de la alienación por ahora. Decía Mercedes Peña, al dividirse los hombres, la sociedad en clase, los hombres empiezan a utilizar a otros hombres como instrumento, ¿no? Es así, queda claro, ¿sí? No hay problema, Abril. El hombre se convierte en mercancía, dice, que otros compran para sus fines. Es decir, ya el objeto no es una mercancía solamente en las relaciones capitalistas laborales para el marxismo. No solamente los objetos se han transformado en mercancías, sino que el capitalismo hace también que los propios hombres y mujeres se transformen en mercancía, ¿sí? Para los hombres y mujeres que los explotan, ¿no es cierto? Para los dueños de los medios de producción que explotan. Entonces, los objetos y los hombres y mujeres de las relaciones capitalistas laborales, que son, digo, los obreros, los empleados, los peones rurales, los campesinos, también se transforman en mercancía de los propios hombres, que son aquellos que ganaron en la lucha de clases, ¿no es cierto? Y acá dice Marx, tranquilamente, ¿no? En 1842 dice esto: alienación consiste, ante todo, que el trabajo es externo al obrero, no pertenece a su ser. Es ese trabajo, ¿sí? En ese trabajo, dice, el obrero se niega, se siente insatisfecho, infeliz, agota su cuerpo y destruye su espíritu. Voy a leer esta alienación, este concepto, esta definición que hace Mercedes Peñas de lo que dice Marx cuando define él alienación, ¿no? Alienación para Marx consiste, ante todo, que el trabajo no, digamos, que el trabajo es externo al obrero, ¿sí? No pertenece a sí mismo. Ese trabajo hace que el obrero, digamos, se sienta insatisfecho, infeliz, que agote su cuerpo y destruya su espíritu.
digamos. Esta es la definición de alienación. Creo que queda claro con esto que dice Marx en definitiva, ¿no es cierto? Eh, entonces uno puede interpretar a partir de esto para el marxismo que la felicidad y la satisfacción se va a dar el día que no exista más el obrero como tal, ¿no? El día que no exista más el peón rural como tal, el empleado como tal, digamos. Para eso hay que transformar la sociedad, llevarla, digamos, sí o sí, a lo que es el estado de lo primitivo en el sentido, no primitivo de horda, digamos, de ignorante, ¿no? Primitivo en el sentido de la interacción de solamente modificar el objeto de la naturaleza para poder sobrevivir individualmente sin entrar en la cuestión del mercado liberal capitalista, ¿no? Eh, Hay que llegar a esa parte porque el trabajo te vuelve sí o sí, insatisfecho e infeliz y destruye tu cuerpo y tu mente. Este es el planteo que, de la definición de alienación que hace el propio Karl Marx, ¿no? ¿Qué más? Ah, y acá dice Marx, si no existiera coacción física o de otro orden, moral, por ejemplo, el trabajador escaparía al trabajo como de la peste. Vuelvo a repetir, si no existiera coacción física o de otro orden, por ejemplo, coacción moral, el trabajador escaparía del trabajo como de la peste. Eh, en cierta parte, esto que dice el marxismo tiene mucho de rigurosidad. Hay una coacción para ir a trabajar y esa coacción tiene que ver con sí o sí estar de acuerdo en que para sobrevivir hay que ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Hay una coacción del orden moral antes que física, porque coacciones físicas ya no las hay, digamos, en gran medida, ¿no? Nadie te utiliza un látigo para llevarte a trabajar, ya no. Lo que hay es un fuerte condicionamiento moral en estas épocas. Y ojo con algo, porque el condicionamiento moral tiene que ver con la base de moralidad cultural que ha construido la clase que ganó la lucha de clases, que es la burguesía. Digo, vuelve la moralidad de la burguesía, dice que es inmoral aquel que no vaya a trabajar. Digo, entonces nosotros lo que hacemos es no caer, no querer caer en la inmoralidad e ir a trabajar, ¿no? Fíjense, pero ahí hay para el marxismo una coacción fuertemente eh, realizada e impuesta como sentido casi naturalizado que tiene la burguesía, ¿no? O acción moral para hacerte ir a trabajar. Y vuelvo a decir, creo que lo dije en una clase, hasta nosotros mismos nos coaccionamos entre nosotros para ir a trabajar, de manera hasta velada, inclusive aquel que es visto como que no tiene trabajo o digamos generalmente es visto como vago en la sociedad civil, ¿no? Como alguien que resta, ¿no? Que no quiere producir. Y fíjense en ahí, no está el empresario diciéndote anda a trabajar. El empresario te dice, ¿querés trabajar? Estas son mis condiciones. Esta es la gran diferencia que hay, ¿no? Vuelvo a decir, no te manda a trabajar el empresario o el dueño de los medios de producción. No. Tiene de sobra trabajadores en espera si vos no estás, ¿no? El empresario. Vos vas a buscar el trabajo, pero porque hay un condicionamiento moral que ha impuesto la burguesía para que vos sientas la necesidad moral, vuelvo a repetir la palabra, de que si no trabajás no sos una persona, ¿no? Después el empresario te recibe y te dice, esto vale tu cuerpo, esto vale tu mente, ¿no? Y ahí hay casualmente plusvalía, ¿no? Ahí hay injusticia. ¿Por qué? Digamos, valgo lo que ese otro me dice. ¿Por qué? Porque se apropió de los medios de producción. ¿A través de qué? De haber transformado los objetos de la naturaleza, en lugar de dejarlos en la simple interacción, los ha transformado en mercancía. ¿Sí? Qué bien que explico esto. A ver, si quieren pueden seguir preguntando. Eh, ¿Qué más? Lo que va a aparecer después es la concepción marxista de la libertad. Esto lo tienen que tener en claro, ¿no? Para Marx, la libertad es la esencia del hombre y de la mujer. Y acá viene un problema enorme. Eh, Más allá de que sea un postulado marxista, lo que se le puede decir al marxismo es qué es la libertad, ¿no? ¿Cómo pensar la libertad? ¿Quién define la libertad? ¿El marxismo? Si el marxismo define la libertad, entonces no hay libertad, es la libertad que dice el marxismo. Eh, de hecho, vuelvo a decir, lo esencial para Marx
en el hombre y la mujer es la libertad. ¿Sí? Ahora, ¿quién define lo que es la libertad? El marxismo. ¿Es la libertad lo esencial? ¿Hay esencia humana? Estas son críticas que estoy haciendo, ¿no?, a este postulado. Y no lo estoy llevando a una cuestión de debate, lo estoy llevando a una cuestión fuertemente académica y fuertemente de construcción de conocimientos, ¿no? Que vivo nosotros, los comunicadores, desde la teoría política que estamos así recontra 2.0, en el siglo XXI, claro, podemos plantear todas estas cosas. Bueno, sí, más vale, pero si las tenemos para plantear, ¿por qué no las vamos a plantear? Al contrario, no vamos a quedarnos en el siglo XIX, ¿no? Hay mucho recorrido, leyendo, pensando y construyó. Se quemó la cabeza, digamos, escribiendo o leyendo, ¿no? Y casualmente nos ha dado todo esto. Por respeto a todos esos y a todas esas, hoy por hoy hay cosas que automáticamente hay que ponerlas en cuestión, ¿no? Y hay que decir desde nuestro punto de vista de saber la libertad, más parecido a lo que dice el Indio Solari en el Blues de la Libertad, que es lo que las concepciones de la libertad teóricas quieren decir que son, ¿no? Eh, porque digo, ¿qué sería la libertad? Esencialmente no hay en la humanidad, no lo hay. Y la libertad, si está pegada al esencial, ahí tenemos un problema enorme. Si no hay esencia, entonces no hay libertad. La libertad, eh, hoy podemos entenderla como igualdad, pero la igualdad también es un arbitrario enorme y es un significante flotante que se va a disputar entre sujetos políticos de qué entienden por igualdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un problema irresoluble ahí, está lo trágico otra vez, ¿no es cierto? Sin embargo, para Marx, lo esencial en la humanidad es la libertad. Y lo dice Marx así tranquilamente, ¿no? Eh, para Marx es posible que exista una individualidad libre. Es decir, para Marx es posible que eh, uno pueda pensarse o pensar la libertad, ¿no es cierto?, de manera individual. No hay manera, digamos, de sostener esto hoy. Sin embargo, Marx lo plantea, digamos, porque uno no puede pensar por sí mismo si no hay un otro, ¿no? Y esto es lo maravilloso que también tiene la construcción de teoría de saber. Eh, este enorme teórico que ha sido Marx nos ha aportado casualmente a llevarnos a estos lugares también, ¿no? Pero que quede claro, no hay individualidad sin un otro, y entonces ahí se genera un quilombo, un quilombo, a ver, lo digo quilombo en el tanto la palabra vulgar, se genera una tensión nociológica, digamos, enorme al plantear la idea de individualidad tal cual la concibe el marxismo y tal cual la concibe también el liberalismo. ¿Ven? Podemos hablar en los dos tonos, ¿no? Eh, pero digo, igual el marxismo está sosteniendo que existe algo que sea esencialmente en el hombre, que es lo mejor que tiene, que es la libertad, ¿no? Eh, Dice Engels, otro de los grandes socios de Marx a la hora de escribir, Engels tiene un libro hermoso que se llama, no sé si Val, estás ahí. Eh, no, Nahuel, lo esencial no es invisible a los ojos, lo esencial no hay, no hay. Así que el Principito también está diciendo pelotudeces. Todo bien con el Principito, pero para que los pibes aprendan a leer. Pero no hay esencia humana, ¿sí? A ver, uno puede jugar con que es invisible a los ojos, pero no hay esencialidad en definitiva. Está todo bien para leer, para aprender a leer, digo, pero bueno, se pueden dar otras cosas también. Está bueno igual, qué sé yo. Bueno, no me importa quedar bien con el Principito ni con la literatura inglesa, pero bueno, está todo bien. Digo, Engels, que lo que va a hacer es, así que los que le pusieron me gusta a Nahuel y el corazón pueden sacárselos. Engels, que es un socio teórico de Marx, ¿no? Va a escribir un libro maravilloso que tiene que ver con la familia, ¿no? La sociedad y la sexualidad. A ver, no me acuerdo bien el título ahora, mala mía, ya se los voy a escribir después. Pero lo que habla en ese libro, casualmente, Engels, es de cómo se dio el matriarcado mucho más tiempo que el patriarcado en las sociedades de la humanidad, ¿no? Y habla de cómo, se los recomiendo solamente para eso, ¿no? Para ver cómo eh, representa Engels, cómo estudia que en la humanidad siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, el mundo fue más matriarcal que patriarcal, ¿no es cierto? Y cómo se dan las relaciones en el matriarcado, es interesantísimo. Digo, hablaba de esto de Engels, no es ahora el objeto de estudio, ¿no? El matriarcado y el patriarcado. Hay cátedras que lo van a hacer, de hecho sí lo van a hacer y lo van a ver si cursan conmigo también. Pero digo, para hablar de Engels y decir que es el gran socio, uno de los grandes socios, eh,
Sí, lo recritico, pero critiqué esa frase de Kant. Decía, me dice cómo puedo criticar al Principito. Igual ustedes dénselo, digamos, los que quieran, pero después díganle que, bueno, no hay nada esencial, ¿no? Y que lo esencial no es un posible. Pero basta. Eh, Dice Engels, ¿no? Si avanzamos hacia una etapa que tiene que ver con lo que propone el marxismo, vamos a avanzar sí o sí hacia el socialismo, ¿no? Y con el socialismo se terminaría definitivamente la producción de mercancías, ¿sí? Y lo que habría es, sí o sí, una sociedad que salte de la necesidad hacia la libertad. Eh, Vuelvo a decir, para Engels, si uno entiende que hay que avanzar hacia la abolición de lo que es casualmente la alienación humana, ¿no? A partir de esa propia concepción de lo que es lo que el liberalismo y el capitalismo nos han impuesto, ¿sí? Hay que avanzar al socialismo. El socialismo, sí o sí, lo que va a hacer es terminar de entender que los objetos son ya el producto no va a ser lo tirano sobre las relaciones de la humanidad, ¿no? El producto va a dejar de ser producto y se va a transformar en objeto solamente de interacción con individuos y productores libres, ¿no es cierto? Eh, y así, tratando no, derribando definitivamente las relaciones liberales capitalistas, ¿no? Pasaríamos del reino de la necesidad que nos ha transformado el liberal capitalismo al reino de la libertad. Esto dice Engels. Y ahí me hace acordar a una canción muy linda, una letra muy linda creo que no sé si los dije el lunes pasado, la la del Indio Solari en Rock Yugular, ¿no? Y acá sí uno puede acompañar, creo que el indio es muy frankfurtiano en algunas cosas, ya van a ver que estoy hablando cuando digo frankfurtiano, son autores marxistas también. Eh, en Rock Yugular, el indio escribe, dame tu vida, dame y tendrás mi piedad, ¿no? Dame la sed de tus ojos acorazado y dame mi amor, dice, tu insolencia también. ¿Qué frase esa, no? O sea, es para entender también a este sistema capitalista. Eh, el capitalismo, a través de la cuestión de haber transformado los objetos en fetiches, en mercancía, ¿no? En hacerte casualmente algo extraño a lo que debería ser, al entregar al capitalismo, digamos, al liberal capitalismo, tu cuerpo y tu mente para ser también un objeto o un instrumento de la propia reproducción del capitalismo, ¿no? El capitalismo, cuando te va a pagar, te da piedad, ¿sí? Te da piedad. Te cambia la vida, como dice el tema, por la piedad. Tu vida, digamos, se transforma en la piedad que el capitalismo quiere darte. Esto es bueno para analizar, digamos, también para entender metafóricamente, a ver, en el sentido de lo poético, ¿no? Las relaciones. Y la frase también termina diciendo, y dame mi amor tu insolencia también. Porque digo, si algo va a ser el liberalismo es tratar de clausurarte la capacidad de combatirlo, ¿no? Es decir, la capacidad de que seas insolente al propio sistema. Si logra eso el capitalismo, es decir, si logró convencerte de que aquello que te da no es piedad, y si logró convencerte de que no seas insolente, por lo tanto, lo que va a suceder es que el capitalismo va a hacer que lo reproduzcas constantemente. Y ahí lo que se va a dar cuenta, de lo que vamos a dar cuenta hombres y mujeres en este sistema, es de que también somos una mercancía y somos instrumentos y objetos de la reproducción misma del capitalismo. ¿Sí? Dame la sed de tus ojos acorazados, dice. Si vos querés transformar el mundo, digo, esta analogía que hay, ¿no? Los acorazados son naves que se tiran al mar y se comen el mar. Bueno, si vos te querés comer el mar para transformarlo, ¿no? El capitalismo te lo va a pedir, no lo hagas, porque en esto gano yo, ¿no? Es increíble lo que podemos comparar a veces con ciertas cuestiones, de lo que es, a mi entender, el mejor escritor del siglo XX, que es el Indio Solari. Pero vuelvo a decir, valga esta interpretación para entender la relación también capitalista, ¿no? Te clausuré, o sea, te di piedad a cambio de tu vida, ¿no? Te clausuré la insolencia para que no me busques transformar, te convencí, ¿sí? Te aliené tanto que te convencí de que estas son las únicas relaciones posibles. Es decir, cuando vos fuiste a trabajar y encima decís no me queda otra que trabajar, digo, ahí lo que hice fue convencerte de que no te queda otra. Te saqué
la capacidad, digamos, de insolencia que podía llegar a tener para contestar esta reproducción y esta explotación que yo te produzco, ¿no? Eh, y después, digamos, en cuanto te convencí de que no te tires a querer mirar el mundo de otra manera, pues entonces te transformaste en un objeto, digamos, en un instrumento, ¿sí? De la reproducción del sistema mismo, que es aquel que a cambio de vida, a cambio de piedad, perdón, te pide la vida, ¿no? Eh, dice Lenin, ¿no? Dice Lenin, según me decía Despeña, el fin último que nos proponemos es la destrucción del Estado, ¿no? Eh, Esto es, de toda violencia sistemática, de toda violencia sobre los hombres en general. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. El marxismo se va a hacer cargo de esto que dice Lenin, de abolir definitivamente en algún momento el Estado. Hay algunos que dicen, nunca dice eso el marxismo, lo dice Lenin, ¿sí? Eh, Coincido, la paga del obrero, que es el salario que alcanza para subsistir. Claro, Val, pero aparte de esto, ¿no? Te convencieron de que si no haces eso no sobrevivís, ¿no? Y te clausuraron la insolencia, ¿no? Es gran tema rock yugular. Escúchenlo si no lo escucharon nunca. No digo que les gusten los redondos, pero lean la letra. Si tienen ganas, ¿no? Si no, hagan lo que quieran, pero bueno, los invito a eso. La obra del indio se lee en toda la obra del indio, no una sola letra. Pero bueno, no importa eso. Después estamos haciendo con una compañera un seminario sobre la producción artística del rock de los 90 y por supuesto que los redondos están a full, ¿no? Los sentidos que construyen las letras del rock de los 90. Eh, pero bueno, es otra cosa, nos lo estoy mandando a cualquier lado. Dice Lenin, decía, el fin último que nos proponemos es la destrucción del Estado. Esto es de toda violencia sistemática, de toda violencia sobre los hombres en general, ¿sí? Entonces, la destrucción del Estado, ¿por qué? Porque el Estado es cómplice de la reproducción de las reproducciones sociales que genera el liberal capitalismo, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, este objeto de Estado en algún momento tiene que ser abolido porque va a seguir reproduciendo los mismos sentidos injustos que reproduce el capitalismo. Eh, y así se transformaría, digamos, desaparecería la violencia entre hombres. Acá la gran pregunta y la gran crítica que se le va a hacer al marxismo es ¿y quién terceriza la relación entre los hombres y mujeres, ¿no? Y acá viene un problema. No hubo jamás sociedad que no tuviera Estado, se los dije hace un rato. Este es el problema que el marxismo no va a poder dar cuenta, ¿no? Pero digo, sí o sí ellos quieren plantear la cuestión de que es posible abolir el Estado porque es cómplice de la reproducción del sistema liberal capitalista. Siempre hay una forma de Estado, le podemos contestar al marxismo, siempre hay una forma de Estado independientemente del sistema ideológico que haya en la sociedad civil o que hegemonice en la sociedad civil. Nada tiene que ver la forma de Estado con la ideología que triunfa en la sociedad civil, ¿sí? Eso es otro tema. Siempre hay forma de Estado. De Estado va a haber siempre. Hay que correrse del lugar de que el Estado es cómplice. Más vale que puede ser si los que ganan, cualquiera que gane, las luchas de clases va a querer que el Estado funcione como ellos quieren que funcione. Pero el Estado va a haber siempre. No hay manera de sociedades sin Estado, no la hubo nunca en la historia de la humanidad. Y como diría la antropología, sociedades sin Estados han terminado en la muerte entre ellos mismos, ¿sí? Aguante el indio, Bauti. El indio, te gusta musicalmente los redondos, pero el indio es algo, una genialidad. Eh, Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y acá viene, eh, en conclusiones va a decir, ya estoy casi media. En conclusión va a decir Mircea de Espeña, que es dictadura del proletariado, que el proletariado sea dueño de los medios de producción, que vaya contra el capitalismo, que lo derroque, que haga una revolución, Mauro, que haga una revolución y imponga su sentido cultural para vivir, para repartir, digamos, lo que es la cuestión de los bienes de la sociedad, la riqueza de la sociedad, volviendo a salirse de la alienación, digamos, volviendo solamente a productores libres que tengan que ver con la relación de transformar nada más que el objeto de la naturaleza, pero sin volverlo en mercancía. El proletariado se impondría, ¿sí? Diría cómo van a ser las cosas a futuro, va a imponer su cosmovisión,
Acá hay una crítica que le vamos a hacer al marxismo, cuál sería la cosmovisión del proletariado. No tenemos idea hasta cuánto abarca el proletariado, tampoco lo sabemos. Quién entra en proletariado y quién no, tampoco se sabe. Pero bueno, está buena, digamos, la propuesta, ¿no? Conclusiones, y con esto me voy. Dice Milciades Peña, el marxismo es una concepción del mundo que critica la sociedad capitalista, ¿sí? Y es a la vez un programa de lucha para transformar la sociedad. Lucha por desalienar al hombre y a la mujer y para llevarlo a su plenitud humana, que ya les dije cuál era. Lo que el marxismo quiere, y esto es su esencia, sí o sí, es un nuevo mundo de relaciones entre los hombres y las mujeres en la que los hombres no estén dominados por cosas ni por fetiches. Vuelvo a decir, lo que el marxismo quiere, y esta es la esencia del marxismo, según Mercedes Peña, es un nuevo orden de relaciones entre los hombres y las mujeres en la que estos no estén dominados por cosas ni por fetiches. Y ahí terminó el texto de Peña. Lo que entendemos que es lo trascendente. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Val, Can, Bauti, Mauro. Voy a nombrar los 26 que están. Mauro, Lucho. Bueno, puedo bajar. A ver. Cam ya está, Nahuel. ¿Quién más? Abril se fue. Hay algunos que se fueron, sin vergüenza. ¿Qué onda? Bueno, ¿alguna pregunta? Houston. Houston, ¿me escucha? ¿Alguna pregunta? Gracias, Leandro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Lucas. Unas ganas de ir a almorzar. Gracias, Cam. Gracias, Bauti. Gracias. Gracias, Abru. Igual después tienen el video. ¿Antonella Nop qué? No entiendo Nop. ¿Qué es Nop? Ay, me vuelve loco con sus lenguajes. ¿Qué es Nop? Gracias, Mila. Ah, que no tenés pregunta. Gracias, Delphi. Gracias, Azul. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora voy a ver dónde está Pierre. Ahí está Pierre. A ver. Ahí está Pierre. Le aviso que estoy de camisa arriba y de pantalón cualquiera abajo. Acá está Pierre. No sé si lo ven. Acá está Pierre. ¿Sí? Pierre, saluda a tus fans. Bueno, ¿qué dice? Viene fideos con tu. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ay, no sé qué hice. Bueno, no sé qué hice. Les mando saludos si me escuchan, que estén bien. Les mando besos. No sé qué hice.